Yo pregunto, ¿es posible que 1 más 1 más 1 sea 1? ¿Teológicamente es posible que 1 más 1 más 1 sea 1? ¿Y cómo es posible eso teológicamente? ¿Cuántas personas hay en la deidad? 3 personas. ¿Cada uno tiene su individualidad? ¿Son 3 personas distintas? Sí. ¿En qué sentido son una? En el sentido de que están perfectamente, ¿qué? Unidos, están en la misma página. Nunca discrepan, nunca pelean, nunca están en desacuerdo. Todo lo que hacen, lo hacen unidos. Tienen una misma mente, un mismo pensar, un mismo carácter, mismos poderes, mismos atributos. Es decir, son uno en sentido de unidad, pero son diferentes en sentido de personalidad. Ahora, ¿qué ejemplos bíblicos dimos de eso? De unidad entre varias personas. ¿Recuerdan algunos ejemplos bíblicos que dimos de eso? El matrimonio, muy bien. La Torre de Babel, dice, el pueblo era ¿qué? Uno, pero eran muchas personas. ¿Y cuál es el ejemplo más grande, el más poderoso de todos? La oración de Jesús en Juan 17. ¿Qué oró Jesús allí? ¿Qué quería él? Que sus discípulos fueran uno, como él y el Padre son uno. Yo pregunto, ¿cada uno de los discípulos tenía su propia personalidad? ¿Su propia individualidad? ¿Jesús quería que fueran uno? Sí. Entonces, ¿Jesús y su Padre tienen su propia personalidad, individualidad? Sin embargo, ¿son uno? Sí. Porque dijo, yo quiero que estos 12 sean uno, como tú y yo somos uno, en el mismo sentido. Entonces, no debemos entender la Trinidad como una sola persona, sino 3 personas que están en perfecta unidad. Luego, en nuestro segundo tema, tratamos el tema sobre la cadena de mando de Dios. ¿Recuerdan ese tema? Y hablamos sobre el día del Pentecostés. ¿Dónde se dio por primera vez el don de lenguas? En la Torre de Babel. ¿Quién confundió las lenguas? Jehová Dios. ¿Pero por intermedio de quién? ¿O de quiénes? Por intermedio de los ángeles. ¿Qué pasó en el día del Pentecostés? ¿Cómo impartió Dios el don de lenguas en el día del Pentecostés? Lo hizo el Espíritu Santo, pero ¿cómo? Por intermedio de sus ¿qué? Por intermedio de sus ángeles. Ahora, a los ángeles se comparan con 2 fenómenos naturales. ¿Cuáles son? Viento y ¿qué? Y fuego. ¿Cuáles fueron los 2 fenómenos naturales en el día del Pentecostés? Viento y ¿qué? Y fuego. Es decir, que el viento y el fuego en el día del Pentecostés era una manifestación de la hueste ¿qué? Angélica, exactamente. Ahora, debemos recalcar que el Espíritu Santo está involucrado, no es que el Espíritu Santo está desconectado. El Espíritu Santo desempeña su obra a través de la administración de los ángeles. ¿Quién hizo los milagros de Jesús? El poder de Dios, ¿por qué? Por medio del ministerio de los ángeles. ¿Recuerda la historia del centurión? ¿El centurión entendía eso? Sí. Cuando Jesús le dijo al centurión, tu criado está sano y salvo, ¿qué dijo el centurión? ¿Tuvo fe? ¿Tuvo confianza de que era así? Claro que sí. Ahora, ¿cómo es que fue sanado el criado? ¿Será que misteriosamente la palabra salió místicamente volando por el aire y sanó allá al criado? No. ¿Qué mecanismo usó Dios? En el momento que Jesús pronunció la palabra, el ángel fue y le dio virtud sanadora, según leímos en el deseado de todas las gentes, le dio virtud sanadora a ese criado y el criado se sanó.
Yo pregunto entonces, ¿los ángeles son mucho más importantes que lo que generalmente pensamos? Los ángeles son vitales. Estamos rodeados de millones de ellos. Y el Espíritu Santo está listo para usarlos para cumplir sus designios. Bien, ahora queremos tener una palabra de oración para pedir que Dios bendiga nuestro estudio de esta noche, así que inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por este maravilloso día que nos has concedido. Gracias, Padre, por el privilegio de reunirnos en tu casa. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es segura, es cierta, es un fundamento firme sobre el cual podemos edificar. Pedimos, Padre, que esta noche tu Espíritu Santo, a través del ministerio de los ángeles, se manifieste en este lugar. Danos claridad de pensamiento y danos corazones tiernos y dispuestos a recibir tu verdad. Bendice a los que vienen en camino, tráelos con tu protección. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. En el año 1968, un hombre con el nombre de Erich von Däniken escribió un libro muy interesante que se llama Carruajes de los Dioses, misterios no resueltos del pasado. Ahora, este individuo no era cristiano, era una persona secular. Y la tesis del libro básicamente era que Ezequiel, el capítulo 1, está describiendo un objeto volador no identificado. Yo leí el libro y si no fuera cristiano, si no supiera lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de profecía sobre esta visión, posiblemente me hubiera podido persuadir. Pero al leer su libro, a la luz de lo que yo conocía, lo que me causaba era un poco de risa ver las especulaciones que él presentaba para tratar de demostrar que Ezequiel 1, ese carruaje con una rueda dentro de una rueda de donde salen relámpagos, 4 seres vivientes con 4 rostros y 4 alas y alguien sentado en un trono encima de ese carruaje, obviamente no tiene nada que ver con un objeto volador no identificado, sino que Dios lo ha dado con otro propósito. La pregunta clave es ¿por qué Dios incluyó este capítulo en la Sagrada Escritura? ¿Qué propósito práctico podría jugar este capítulo para enseñarnos verdades de parte de Dios? ¿Quién puede descifrar los símbolos que encontramos nosotros en este capítulo? Una persona una vez me dijo, pastor, ¿por qué tenemos que predicar sobre pasajes como eso? ¿No sería mejor predicar las historias bonitas sobre Jesús en los evangelios? Es mucho más fácil. Y yo lo miré y yo le dije, ¿tú crees que ese capítulo fue inspirado por Dios? Y me miró y me dijo, sí, yo creo que fue inspirado por Dios. Y luego le pregunté, ¿tú has oído alguna vez lo que dice el apóstol San Pablo de cuánta de la Escritura es inspirada divinamente y útil? Y claro, él conocía el pasaje en 1 Timoteo, el capítulo 3:16, o 2 Timoteo 3:16, donde dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Cuánta de la Escritura es inspirada? ¿Y cuánta es útil? Toda, útil, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Quiere decir que este capítulo tiene un mensaje importante, un mensaje útil para el pueblo de Dios. No debemos enfocarnos solamente en el estudio de los capítulos fáciles de la Biblia, las historias que encontramos en los evangelios. Dios nos ha dado una mente para luchar con los pasajes complejos y difíciles que conseguimos en la Sagrada Escritura. Ahora, quiero decirles que esta visión es una visión simbólica, es decir, no es una descripción literal, sino que es una descripción simbólica de cómo Dios administra el universo, específicamente los eventos relacionados
con este planeta, con esta tierra. Ahora, lo primero que quiero es que notemos el marco histórico del capítulo 1 de Ezequiel. Es decir, ¿cuándo fue que este capítulo se escribió? ¿Qué ocasión está describiendo este capítulo? En realidad, el capítulo 1 de Ezequiel está describiendo eventos que se están realizando en el año 592 antes de Cristo. Y eso lo sabemos porque en los primeros 3 versículos de Ezequiel 1 nos da una fecha. Nos dice, en el 5º año después que el rey Joacim fue llevado cautivo a Babilonia, se realizaron estos eventos. Y sabemos que él fue llevado cautivo en el año 597 a.C. 5 años más tarde nos lleva al año 592 a.C. Ahora, para esta fecha ya se habían realizado 2 cautiverios de la ciudad de Jerusalén. En el año 605 el rey Nabucodonosor había ido a la ciudad de Jerusalén, se había llevado los utensilios del templo y se había llevado a Daniel cautivo a Babilonia en el año 605. Pero el pueblo judío continuó siendo rebelde y por lo tanto Nabucodonosor regresó. Y en el año 597 otra vez conquistó Nabucodonosor la ciudad rebelde de Jerusalén y se llevó cautivo al profeta Ezequiel. Ya para el año 597, en gran medida la ciudad de Jerusalén estaba desolada porque ya se había llevado a muchas de las personas en los primeros 2 cautiverios. Es decir, había poca gente, la ciudad estaba desolada. Ahora, Daniel y Ezequiel también estaban en cautiverio en Babilonia. Al mirar Ezequiel el panorama de lo que había sucedido, el pueblo de Judá desolado, la ciudad de Jerusalén abandonada, todo parecía estar fuera de control. Parecía que Dios había abandonado la tierra, había abandonado a su pueblo, pues todo estaba en desorden, todo parecía estar fuera de control. Y dice la sierva del Señor que mientras Ezequiel estaba pensando de que si Dios posiblemente había retirado su presencia del pueblo judío, había abandonado al pueblo judío, cuando él estaba pensando eso, fue que Dios le dio a Ezequiel esta visión que encontramos en Ezequiel el capítulo 1. Así que lo que vamos a hacer esta noche vamos a interpretar los símbolos de esta visión, porque hay varias cosas que se presentan simbólicamente para ver cómo este capítulo hubiera sido de consuelo para Ezequiel. Recuerden que la preocupación de Ezequiel es que Judá está desolada, la ciudad de Jerusalén ha caído 2 veces, Daniel y Ezequiel están ahora en Babilonia, parece que Dios ha abandonado la tierra, que ya Dios no se preocupa por su pueblo. Y Dios le da esta visión para mostrarle que Dios todavía está en control. Ahora vamos a Ezequiel, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 4. Vamos a leer solamente algunos versículos de este capítulo, porque no tenemos tiempo de tratar todos los símbolos, pero vamos a tratar de sacarle sentido a este capítulo tan importante de la Escritura. Ezequiel, el capítulo 1 y el versículo 4. Quiero que noten cómo comienza esta visión. Como mencioné, los primeros 3 versículos nos dan la fecha. ¿Cuándo fue que recibió Ezequiel esta visión? Dice en el versículo 4, y miré, y he aquí venía del norte. Es un detalle muy importante. Del norte. ¿Un qué? Un viento tempestuoso. Y una gran ¿qué? Una gran nube. ¿Con un qué? Fuego envolvente. Y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Fíjense que tenemos aquí varios símbolos. En primer lugar, dice que este carruaje o este viento viene ¿de dónde? Viene del norte.
Y viene con viento y viene con ¿qué? Con fuego. Ahora, ¿por qué viene del norte? Vamos a Isaías 14 y los versículos 12 al 14. ¿Qué es lo que está en el norte bíblicamente? Dicho sea de paso, ustedes saben que el norte, nosotros generalmente pensamos de las direcciones del compás en forma lineal. Decimos norte, sur, oriente y occidente. Pero en realidad técnicamente, norte es hacia arriba, sur es hacia abajo, oriente hacia la mano derecha y occidente hacia la mano izquierda. Es decir, el norte es el cielo a donde habita Dios. Este carruaje viene con viento y viene con fuego, y con esta nube viene del cielo hacia la ciudad de Jerusalén. Vamos a Isaías 14 para que se den cuenta dónde habita Dios. Está hablando aquí de la caída de Lucifer y dice lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré ¿a dónde? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Dónde quedan las estrellas? En el cielo, muy bien. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Dónde queda el norte? En el cielo, allá donde habita Dios. Y luego dice, subiré sobre las ¿qué? Sobre las alturas de las nubes, subiré, y seré semejante ¿a quién? Y seré semejante al Altísimo. Así que yo pregunto, ¿dónde es que queda el norte? El norte está en el cielo, a donde habita Dios. Entonces, ¿de dónde viene este carruaje de Ezequiel el capítulo 1? Dios es el que está viniendo a Jerusalén. Ahora, dice aquí que este carruaje viene con viento y con fuego. La pregunta clave es, ¿qué representa el viento y qué representa el fuego? Ya vimos anoche, pero vamos a leer de nuevo Salmo 104 y el versículo 3 y el versículo 4. Salmo 104 y el versículo 3 y 4. ¿Ven? Dejamos que la Biblia interprete los símbolos y entonces juntamos todos los símbolos y tenemos un cuadro de lo que Dios quiere enseñar en este pasaje. Salmo 104 y el versículo 3 dice: afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las ¿qué? De las nubes tus carros de guerra. ¿Qué representan las nubes en las Escrituras? Las nubes representan ángeles. La Biblia dice que Jesús vendrá con todos sus santos ángeles, pero en otros pasajes dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Así que dice, haces de las nubes tus carros de guerra, tú cabalgas en las alas del ¿qué? Del viento. Haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Ahora yo pregunto, ¿quiénes son los mensajeros y quiénes son los servidores? Son los ángeles, la Biblia lo dice. Vamos a Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 7, para que lo vean. Esto es, voy a leer de la nueva versión internacional, que es la que está más cerca al original en este texto. Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 7, citando el Salmo 104, es decir, se refiere al Salmo 104, dice, en cuanto a los ángeles, dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Y dice que está hablando en cuanto a los ángeles. Es decir, que en Ezequiel capítulo 1 viene Jehová ¿con quiénes? Con la nube, vientos, fuego, viene con sus ángeles, según dice esto. Ahora vamos al Salmo 68, 17, todavía hablando de los carros.
Salmo 68 y el versículo 17. Para que se den cuenta que los carros, que este carruaje en realidad representa los ángeles sobre los cuales cabalga Dios. Dice en el Salmo 68, 17, escuchen bien, los carros de Dios se cuentan, ¿por qué? Veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y ustedes recuerdan que cuando los sirios rodearon a Jerusalén y todo el mundo estaba asustado allá dentro de Jerusalén, Eliseo elevó una oración a Dios para que abriera los ojos de Gehazi para que él pudiera ver el mundo invisible. Y vamos a leer en cuanto a eso. No tengo aquí la referencia, pero creo que es en Primera o Segunda de Reyes, el capítulo 8. Dice, entonces Eliseo oró: Señor, abre a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio, creo que el capítulo 6, no el capítulo 8, y el criado vio que la colina estaba llena de ¿qué? De caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora vamos a Daniel 7 y el versículo 9 y 10. Todavía estamos hablando de por qué en esta escena tenemos nubes, por qué tenemos viento y por qué tenemos fuego. Y estamos diciendo que esto significa que Dios viene en este carruaje con sus ángeles. Noten lo que dice Daniel 7, 9 y 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, ¿qué cosa? Fuego ardiente. ¿Qué tiene el trono de Dios? Fuego, pero tiene otra cosa, dices. ¿Las qué? Tiene ruedas. Muy bien. Dice, las ruedas del mismo, ¿qué cosa? Fuego ardiente. ¿Quiénes son las ruedas del carruaje de Dios? Sigamos leyendo el versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Y luego explica qué es el río de fuego. Dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quiénes se comparan con las llamas de fuego? Dice aquí, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos? En realidad son los ángeles los que mueven las ruedas del carruaje de Dios. Ahora vamos a notar otro detalle interesante en esta visión. Ezequiel 1 y el versículo 5 y el versículo 6. Ezequiel 1 y el versículo 5 y el versículo 6. Dice, y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 ¿qué? Y 4 alas. ¿Saben ustedes cuáles son los seres que tienen 4 alas, según la Biblia? Los seres que tienen 4 alas se llaman querubines. Querubines. Yo pregunto, ¿cuántos querubines rodeaban el trono de Dios en el santuario? En el tabernáculo, en el desierto, eran 2, pero en el templo de Salomón eran 4. En el templo de Salomón había un querubín en un lado del arca, otro querubín en el otro lado del arca, y había 2 querubines en el piso. Quiere decir entonces que los querubines son los guardianes ¿de qué?
son los guardianes del trono de Dios. Noten lo que dice, para que se den cuenta, el Salmo 99 y el versículo 1 y 2, son los que están inmediatamente alrededor del trono de Dios. Yo pregunto, ¿Lucifer fue uno de esos ángeles? Claro que sí. Se le llama un querubín, ¿qué? Cubridor. ¿Saben por qué se le llama querubín cubridor? Porque dice en Éxodo 25 que cuando se construyó el santuario, las alas de los ángeles, de estos querubines, cubrían el propiciatorio que representa el trono de Dios. Es decir, que estos seres vivientes, esos 4 seres vivientes, son los 4 ángeles que están inmediatos al trono de Dios, que le dan órdenes a la hueste angélica para llevar adelante el gobierno de Dios. Noten el Salmo 99 y el versículo 1 y 2. Dice: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado entre, ¿qué cosa? Algunos dicen sobre, pero no es una buena traducción. Entre los que, los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. ¿A dónde habita Dios? El trono de Dios está en medio de ¿qué? Está en medio de los querubines. ¿Y cuántos son esos querubines? Los querubines son 4. Y son los que están inmediatos al trono de Dios, que Dios les da órdenes a ellos y ellos les da órdenes al resto de la hueste angélica para administrar el gobierno de Dios. Ahora, ustedes notaron que estos seres vivientes tienen ¿cuántas caras? Tienen 4 caras. Vamos a leerlo en Ezequiel 1 y el versículo 10. Ezequiel, el capítulo 1 y el versículo 10. Dice: y el aspecto de sus caras era una cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Ahora la pregunta clave es: ¿qué representa el número 4? ¿Qué simboliza el número 4? En realidad el número 4 representa universalidad. Es un símbolo que representa todo el universo. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Por la sencilla razón de que los 4 puntos del compás cubren toda el área geográfica: norte, sur, oriente. Y occidente. Por eso en el campamento de Israel había 4 estandartes. Había un estandarte en el este, otro estandarte en el oeste, otro estandarte en el norte, otro estandarte en el sur, que representaba todo el campamento de Israel. Por esa razón es que Apocalipsis 7, 1 al 3, dice que hay cuantos ángeles a los 4 ángulos de la tierra reteniendo los vientos, es decir, dirigiendo los eventos terrestres para que todo no se desbarate. Hay 4 ángeles que están a los 4 ángulos administrando los asuntos del mundo, deteniendo las pasiones humanas para que no se desencadene la crisis final. Vamos a leer eso en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 1 al 3. Apocalipsis 7 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie,
sobre los 4 ángulos de la tierra. Es decir, en todo el ¿qué? En todo el mundo. Los 4 puntos del compás. Que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Yo pregunto, ¿quiénes controlan las fieras pasiones de los seres humanos? Los 4 ángeles. Pero yo pregunto, además de esos 4 ángeles, ¿hay ángeles que reciben órdenes de ellos para hacer cosas individuales e influir sobre individuos dentro del planeta Tierra? Claro que sí. ¿Qué va a pasar cuando esos ángeles ya se retiren y no hagan eso más? El mundo va a quedar a la misericordia ¿de quién? A la misericordia de Satanás, menos los que tienen el sello, que van a ser protegidos en medio de la desolación y de la destrucción. Es decir, que aquí tenemos una visión de la hueste angélica representada por nubes, representada por vientos, representada por fuego, los 4 seres vivientes que son los querubines a los 4 ángulos de la tierra, que manejan y administran las cosas relacionadas con esta tierra, que dan órdenes a la hueste angélica para cumplir los designios de Dios. Ahora, es interesante que estos seres vivientes tienen 4 alas. La Biblia dice que con 2 vuelan y con 2 se cubren. El Espíritu de Profecía nos dice que el hecho de que se cubren con 2 de sus alas representa la reverencia que tienen para con Dios y para con su ley. Porque los querubines en el santuario estaban mirando hacia abajo, hacia el propiciatorio, y 2 alas cubrían el arca del pacto, pero 2 alas cubrían sus cuerpos en señal de reverencia a Dios. Es decir, la hueste angélica tiene suprema reverencia para con Dios y vuela velozmente para cumplir los designios de Dios. Ahora, ¿qué representa el hecho de que tienen 4 caras? ¿Cuántas caras tienen ustedes? No estamos hablando de gente que se porta de una manera y entonces en otra parte se porta de otra. Hay personas que tienen 2 caras, pero en realidad tenemos una sola cara, lo cual significa que nosotros solamente podemos ver ¿qué? Solamente podemos ver lo que está adelante. Pero ¿qué sucedería si tuviéramos 4 caras, una hacia adelante, una hacia atrás, otra hacia un lado y otra hacia el otro lado? Nada se nos escaparía de la ¿qué? De la vista, es decir, todo lo veríamos. Ahora yo pregunto, a través de la hueste angélica, ¿Dios qué? Dios ve todo lo que está sucediendo en el mundo simultáneamente. Eso es lo que representan los 4 rostros. No se les escapa nada de la vista, nada se escapa de su atención. Y saben que dice en Ezequiel 1, si van conmigo allí, Ezequiel 1 y el versículo 9, y vamos a leer también el versículo 12, nos dice que cuando ellos se movían,
se movían en una sola dirección, es decir, recibían sus órdenes y se movían sin voltearse a diestra ni a siniestra. Es decir, cuando Dios les dice que cumplan una misión, ellos van a cumplir esa misión sin desviarse para un lado ni para el otro lado. Vamos a leerlo, Ezequiel 1 y el versículo 9 dice: con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían, ¿qué?, cuando andaban, sino que cada uno caminaba, ¿qué?, derecho hacia adelante. Y el versículo 12 dice: cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no, ¿qué?, no se volvían. Cuando Dios los manda a cumplir una misión, ¿qué hacen los ángeles? Los ángeles no se voltean ni se distraen, ni van a diestra ni a siniestra, sino que cumplen la misión para la cual Dios los envió, y no se les escapa nada de la vista, porque las cuatro caras representan que ven mundial y universalmente todo lo que está sucediendo. ¿Están captando lo que está enseñando esta visión? Ahora, hay otro detalle interesante. Ezequiel 10 y el versículo 12. Ezequiel 10 ahora, porque el capítulo 10 y 11 tienen más o menos algunos de los mismos detalles que el capítulo 1. Ezequiel 10 y el versículo 12 nos dice algo muy interesante en cuanto a estos seres vivientes, y también se encuentra, dicho sea de paso, en el capítulo 1. Pero escogí leer 10, 12 porque está más claro y más fuerte el lenguaje. Dice allí en Ezequiel 10, 12: y todo su cuerpo de los seres vivientes, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ¿qué? De ojos alrededor en sus cuatro ruedas. Es decir, que por todas partes están llenos de ¿qué? Las ruedas y los seres vivientes están llenos de ojos. Entonces, bueno, ¿y por qué? ¿Qué significa eso que están llenos de ojos? En la Biblia, los ojos representan sabiduría. Por eso en Apocalipsis dice que Jesús tiene 7 ojos. Jesús no es un monstruo literalmente. Jesús no tiene literalmente 7 ojos. Sencillamente significa que Cristo tiene absoluta y completa ¿qué? Sabiduría. Aún hoy en día, nosotros tenemos un animal realidad un ave que usamos para representar la sabiduría. ¿Qué ave es esa? El búho. Por ejemplo, cuando hay una graduación, muchas veces se dan tarjetas con un ¿qué? Con un búho adelante. Yo pregunto, ¿cuál es la parte más prominente de un búho? Los ojos, grandotes, ¿verdad? ¿Y por qué le damos al que se está graduando una tarjeta con un búho y unos ojos bien grandotes? Pues estamos diciendo, tú eres bien sabio porque te estás graduando de secundaria. O te estás graduando de universidad, ahora has alcanzado cierto nivel de sabiduría. Es decir, que aún en el reino animal, el búho, por sus ojos grandes, representa sabiduría. Si quieren leer un texto bíblico, Efesios 1:18 también nos dice que los ojos representan sabiduría. Jesús habló del ojo del entendimiento.
los ojos de nuestro entendimiento. Es decir, representan sabiduría. Es decir, que todas las misiones en las cuales van los seres vivientes, todo lo que hacen es con absoluta ¿qué? Sabiduría. Todas las misiones a las cuales son enviados, todo lo hacen en orden y sabiamente. Ahora, noten Ezequiel 1, 13 y 14, otro detalle interesante. Ezequiel el capítulo 1 y el versículo 13 y el versículo 14. Vamos a ver a qué velocidad se mueven los ángeles cuando reciben órdenes de parte de los 4 seres vivientes, quienes recibieron sus órdenes de Dios. Dice allí en Ezequiel 1:13, en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de ¿qué? De relámpagos. ¿Cuán velozmente se mueven estos seres vivientes para cumplir los designios de Dios? Es inmediato y veloz y rápido. Quiero leerles una cita que encontramos en El Conflicto de los Siglos, página 566, donde Elena de White describe aquí este lenguaje de Ezequiel 1, 13 y 14. Dice lo siguiente, página 566. Como mensajeros de Dios, iban y volvían a semejanza de relámpagos, eso es Ezequiel 1:14, tan deslumbradora en su gloria y tan veloz su vuelo. El ángel que apareció en la tumba del Señor y cuyo aspecto era como un relámpago. Está citando recuerdan que cuando Jesús resucitó dice que le brillaba el rostro como un relámpago. Así que dice, nuevamente, como mensajeros de Dios iban y volvían a semejanza de relámpagos, tan deslumbradora es su gloria y tan veloz su vuelo. El ángel que apareció en la tumba del Señor y cuyo aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, hizo que los guardias temblaran de miedo y quedaran como muertos. Es decir, que los ángeles cumplen las misiones de Dios velozmente. ¿Cuán veloz? Bueno, déjenme darles un ejemplo bíblico. Ustedes recuerdan que en Daniel el capítulo 9, Daniel estaba orando para que Dios le explicara la profecía de los 2300 días. Antes que terminara su oración, Gabriel estaba al lado de él para explicarle el significado de la visión. Es más, la Biblia dice, al principio de tus ruegos, me mandaron para acá. Así